Bien, pues a continuación voy a dar lectura a un artículo de los muchos que ha hecho el señor Diego Hidalgo Triguero. El artículo se titula ¿Cómo Dios se reconcilia con el mundo? Y dice lo siguiente: el sencillo mensaje que la Iglesia cristiana debe comunicar a la humanidad es este: Dios, mediante el sacrificio de su Hijo, se reconcilia con el mundo. Damos lectura a 2 de Corintios 5 del 18 al 20. Dice lo siguiente: todo esto es la obra de Dios, quien por medio de Cristo nos reconcilió consigo mismo y nos dio el encargo de anunciar la reconciliación. Es decir, que en Cristo Dios estaba reconciliando consigo mismo al mundo, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Y a nosotros nos encargó que diéramos a conocer este mensaje. O sea, sin tomar en cuenta los pecados de los hombres. Así que somos embajadores de Cristo, lo cual es como si Dios mismo les rogara a ustedes por medio de nosotros. Así pues, en el nombre de Cristo, les rogamos que acepte el reconciliarse con Dios. ¿No era este un mensaje de juicios y miedos a futuros castigos? Las enseñanzas que la mayoría de las denominaciones religiosas han propagado están, a mi juicio, equivocadas y buscan más el control de los fieles mediante el miedo que mostrar el glorioso mensaje de paz y libertad que Dios ha concebido para toda la humanidad. Pues bien, o bien no entienden las escrituras o las tuercen a propósito, utilizando textos bíblicos mal aplicados para despertar miedos, así como una visión deformada aterra a los fieles. Este no es el verdadero mensaje evangélico. El evangelio no dice que Jesús vaya a juzgar a este mundo, sino a perdonarlo y reconciliarlo con Dios mediante una administración justa, que en lugar de castigarla, la elevará moral y espiritualmente para que la humanidad disfrute gracias a la intercesión de Jesús y su Iglesia a favor de los hombres y mujeres que vivirán bajo la gobernación gloriosa provista por Dios en su amor. Revelación 21 del 1 al 4 o Apocalipsis 21 del 1 al 4. Hay muchos textos bíblicos que contienen esta buena nueva. De hecho, no solo la Iglesia y los creyentes son los que se beneficiarán del sacrificio de Jesús, como lo garantiza los siguientes textos. En 1 de Juan 2:2 dice: y Él es un sacrificio propiciatorio por nuestros pecados, pero no solo por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Aquí el apóstol, evidentemente, al decir nuestros, se refiere a los creyentes, por lo que vemos que el sacrificio de Cristo tiene dos diferentes beneficios. Primero, salvar a los creyentes y los constituye hermanos de Él, y reyes y gobernantes sobre el mundo. Segundo, elimina el poder del pecado sobre todos los hombres, y así abre un camino de vida a todos.
En Dios habla hoy, en 1 de Timoteo 4:10, dice: por eso mismo trabajamos y luchamos, porque hemos puesto nuestra esperanza en el Dios viviente, que es el Salvador de todos, especialmente de los que creen, que es el Salvador de todos. Este último texto, además de corroborar lo dicho arriba, es interesantísimo ya que muestra a un Dios interesado en salvar a los que no creen. No se dice que dicha salvación esté condicionada a que los no creyentes se conviertan en creyentes. Dios es Salvador de todos. Primera de Juan 2:2 dice: Jesucristo se ofreció en sacrificio para que nuestros pecados sean perdonados, y no solo los nuestros, sino los de todo el mundo. Romanos 5:18. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Primera de Corintios 15:22 dice: pues así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos volverán a vivir. En Juan 12:32 dice: cuando yo sea levantado de la tierra, traeré a todo el mundo hacia mí. Algunas traducciones, como la traducción del Nuevo Mundo, da una versión torcida de este texto y deforma el entendimiento universal y abarcador de su contenido. Y dice: y sin embargo yo, si soy alzado de la tierra, atraeré a mí a hombres de toda clase. Sobre los que rechazaron, sobre los que lo rechazaron, dijo en Lucas 13:35, dice lo siguiente: miren, su casa se les deja abandonada a ustedes. Les digo, no me verán de ningún modo hasta que digan: bendito es el que viene en el nombre de Jehová. ¿Cuándo sería esto? ¿Cuándo dirán estas personas: bendito es el que viene en el nombre de Jehová o de Yahvé? Esto no ha ocurrido y esas personas ya murieron todas. Por lo tanto, esto solo se cumplirá cuando en la resurrección tengan que reconocer como Cristo y Salvador al que rechazaron y mataron. Toda la humanidad va a beneficiarse del sacrificio propiciatorio de Jesús. Todos morimos en Adán y todos seremos vivificados en Cristo. Solo tras el perfeccionamiento de toda la raza humana y tras ser resucitados justos e injustos, pues habrá un juicio definitivo. Pero esto ocurrirá en una sociedad libre y perfecta, y será en estas condiciones únicamente que los que no deseen vivir de acuerdo con las normas justas de Dios desaparecerán. Revelación 20, del 11 al 14. El juicio del mundo de la humanidad no ocurre hasta que toda la iglesia sea recogida arriba, después de las bodas del Cordero. Primera de Corintios 6:2 dice: ¿acaso no sabéis que los creyentes juzgarán al mundo? Y si vosotros habéis de juzgar al mundo, ¿cómo no vais a ser capaces de juzgar
caso insignificantes? Las diferentes iglesias esclavizan a los hombres con doctrinas intimidatorias como la del infierno de fuego, castigo consciente y sufrimiento eterno, o destrucción eterna en un Armagedón cercano. Estas doctrinas, a mi juicio, son falsas, manipuladas y manipuladoras. Pintan a Dios de la manera que no es, un Dios que castiga de manera desmedida, vengativa y cruel. Según ellas, por los pecados que cometemos en esta corta y azarosa vida y en este mundo en el que incluso a los mejores les cuesta ser amorosos, caritativos y buenos cristianos, con una desmedida y desproporcionada crueldad. Con la amenaza de estos castigos horribles, pretenden mantener el dominio sobre los fieles. No les dice la verdad, que a mi juicio es que Dios hará un juicio justo a toda la humanidad, pero no un juicio en que la base sea lo bueno o lo malo que hayamos hecho en la presente vida. El destino de todo ser humano es morir como consecuencia de la imperfección. De la muerte adámica nadie se librará, pero en la resurrección de los muertos todos tendremos la oportunidad de escoger si viviremos en armonía con la justicia, en condiciones completamente libres y sin la presión de una sociedad alejada de Dios y de la justicia, sin las trabas que hoy nos condicionan, trabas como genética, entorno y las diferentes circunstancias individuales que sin duda serían atenuantes de muchas de las injusticias que se practican en el presente sistema de cosas. Todos los seres humanos tendremos una nueva oportunidad. Es allí, en el futuro reino de Jesucristo, es allí donde se decidirá nuestro futuro eterno. Va a haber resurrección de justos y de injustos. Los justos resucitarán para vida, porque ya en su vida anterior lograron ser considerados justos. Y los injustos son resucitados para juicio, porque sobre la base de unas nuevas circunstancias más favorables tendrán la oportunidad de ponerse de parte de la justicia. Nadie será resucitado, como algunos afirman, solo para ser condenado tras decirle lo mucho malo que hizo en su vida pasada. No solo sería irrazonable el que Dios lo hiciese así, sino que la Biblia nos lo enseña. Más bien, como dice Pablo en su carta a los Romanos 6:7, porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Porque el que ha muerto ha sido absuelto de su pecado. Romanos 6:23. Porque el salario que el pecado paga es muerte, pero el don que Dios da es vida eterna por Cristo Jesús nuestro Señor. La persona que ha muerto ya ha pagado el salario de su pecado. Ya no debe nada. Está libre de deuda para con la justicia, por lo que resucita sin que se le pueda pedir cuenta por los hechos del pasado. Por lo que el siguiente texto que cito se debe entender que los resucitados serán juzgados según sus hechos, pero los hechos que hagan a partir de la resurrección, no antes de ella. Y diré más, Dios no creo que haga algo diferente para con sus amados hijos. Vamos a dar lectura a Apocalipsis, Revelación 20, del 11 al 15.
Y vi un gran trono blanco y al que estaba sentado en él. Delante de él huyeron la tierra y el cielo, y no se halló lugar para ellos. Y vi a los muertos, los grandes y los pequeños, de pie delante del trono, y se abrieron rollos. Pero se abrió otro rollo, es el rollo de la vida. Y los muertos fueron juzgados de acuerdo con las cosas escritas en los rollos, según sus hechos. Y el mar entregó los muertos que había en él. Y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos. Y fueron juzgados individualmente según sus hechos. Según sus hechos. Y la muerte y el Hades fueron arrojados al lago de fuego. Esto significa la muerte segunda, el lago de fuego. Además, cualquiera a quien no se halló escrito en el libro de la vida fue arrojado al lago de fuego. Sus hechos, tras ser resucitado y beneficiarse de la educación que Cristo y su Iglesia impartirán a todos los resucitados, Revelación 1:6, 5:10 y 20:6, y los que hiciste un reino de sacerdotes para nuestro Dios y reinarán sobre la tierra, pues sólo así tiene sentido que de la Iglesia se diga que son reyes y sacerdotes. ¿Qué sacerdocio tendrían a favor de la humanidad si los injustos mueren y los justos viven? De modo que unos ya se habían ganado la muerte eterna y otros la vida eterna antes de ser resucitados. O sea, repito, ¿qué sacerdocio tendrían a favor de la humanidad si los injustos mueren y los justos viven? De modo que unos ya se habían ganado la muerte eterna y otros la vida eterna antes de ser resucitados. Bien, pues estos resucitados podrán, mediante la regeneración física, espiritual y mental, y tras demostrar su lealtad a las normas justas de Dios, ganarse el derecho a ser inscritos en el libro de la vida. Solo tras este juicio se dice que algunos humanos pudieran ir a parar al lago de fuego, la muerte segunda, de la que ya no hay retorno, como veremos en párrafos sucesivos más detalladamente. El que en la Biblia se diga que este mundo está preparado para un juicio de fuego y la destrucción de los hombres impíos, declaración que es cierta. No obstante, ha confundido a muchos que al no entender la gran bondad inmerecida de Dios ni haber entendido las Escrituras, han enseñado que las personas que mueran en este acontecimiento que pondrá fin a la gobernación diabólica morirán para siempre. Esto no es cierto. Los humanos que mueran en esta batalla del bien y el mal, denominada Armagedón, no mueren definitivamente, como no murieron los que perecieron en otros juicios divinos como el diluvio o la destrucción de Sodoma y Gomorra. Esto se deduce además de por los muchos pasajes bíblicos que lo muestran. Por lo siguiente, Revelación 27. Ahora bien, luego que haya terminado los 1000 años, pues Satanás será soltado de su prisión y saldrá a extraviar a aquellas naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, para reunirlos para la guerra. El número de estos es como la arena del mar, y avanzaron sobre las anchuras de la tierra y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada. Pero descendió fuego del cielo y lo devoró. Y el diablo que lo estaba extraviando fue arrojado al lago de fuego y azufre, donde ya estaban tanto la bestia salvaje como el falso profeta, y serán atormentados día y noche para siempre jamás.
Como se ve, el lago de fuego, que es símbolo de muerte sin posibilidad de resurrección, estaba vacío. Solo la bestia salvaje y el falso profeta están en el final de los 1000 años. Estos fueron destruidos en Armagedón, 1000 años antes, junto con los humanos desobedientes y los reyes y ejércitos de este mundo. Pero de ellos no se dice que estén ya en el lago de fuego, porque todos estos fueron resucitados para juicio durante los 1000 años de la gobernación de Jesús y su iglesia. Solo al fin de esta etapa gloriosa se dice que los humanos desobedientes van a parar al lago de fuego. Pero, ¿qué es este lago de fuego? ¿Es un lugar donde Dios atormenta a los desobedientes y a Satanás y los demonios? No, no como veremos en Revelación 16 del 13 al 16 y 19 versículo 17 y capítulo 20 versículo 14, pues vamos a dar lectura a Deuteronomio 18 del 9 al 14. Cuando entres a la tierra que Jehová tu Dios te da, no aprenderás a hacer según las abominaciones de aquellas naciones. No sea hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Porque es abominación para con Jehová cualquiera que hace estas cosas. Y por estas abominaciones Jehová tu Dios echa estas naciones delante de ti. Perfecto serás delante de Jehová tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, a agoreros y adivinos, oyen. Mas a ti no te ha permitido esto Jehová tu Dios. Los que dicen que Dios condenará con tormento eterno en el fuego del infierno a los pecadores, en realidad dicen que Dios se abomina a sí mismo por cuanto Él detesta esta práctica, por lo que el simbólico lago de fuego de Revelación es, como el mismo libro explica, la muerte segunda, que es símbolo de destrucción. Está claro, porque se dice que en él se arrojan también a la muerte y el Hades. Estos no son nada físicos ni que se pueda ser arrojado a sitio alguno. Más bien quiere decir que la muerte y el Hades desaparecen para siempre, como todos los que son arrojados a él. El fuego de la Biblia, que muchas veces es usado para referirse a la destrucción eterna de algo, como fue el caso de Sodoma y Gomorra. La personalidad de Jesús se refleja en estas palabras. Lucas 23:34. Padre, dijo Jesús, perdónalo porque no saben lo que hacen. Esto no son palabras vacías ni solo un deseo que no se debiera cumplir. Esta es la voluntad del Hijo que el Padre escucha. Ya sé que siempre me escuchas. Dios escuchará al Hijo y le ha dado poder para que resucite a los hombres. Cuando resucite a los que lo mataron y a los que lo vendieron, estos lamentarán sus hechos y tal vez cambien de proceder. Revelación 1:7. Mirad que viene en las nubes, y todo le verán con sus propios ojos, incluso quienes lo traspasaron, y por el que harán lamentación todos los pueblos de la tierra. Así verá. Amén. Lamentarán sus malas obras para que el agente de la vida, Jesucristo resucitado y glorificado, bendito sea Él.
Pero tristemente es una constante en las personas dominadas por las enseñanzas sectarias alejadas del cristianismo. Alimentar un deseo de destrucción para con los que no son como ellos. Piensan que Dios solo los salvará a ellos y los que son como ellos. Creen que nadie que no esté haciendo las obras que ellos creen que se deben hacer merece los beneficios del sacrificio de Cristo. Las actitudes de estas personas no solo están muy alejadas del espíritu de los evangelios, sino que lo que es más, se ven muy bien reflejadas en la parábola del hijo pródigo. Se comportan como el hermano mayor que no compartió los sentimientos de la ternura del padre. El hijo mayor que no compartió los sentimientos de ternura del padre, que reprochaba a su padre el recibimiento de éste, le había dispensado a su hermano menor. No se vieron en él ningún sentimiento de alegría por la recuperación de su hermano. El hijo mayor solo pensó egoístamente en él. De la misma manera suele comportarse las personas que enseñan que solo ellos, de entre todos, ha sido elegido por Dios. No les importa lo más mínimo que Dios destruya a los que no se sujeten a las exigencias que sus creencias sectarias alejadas del amor de Dios. En Lucas 15 del 17 al 32, en cambio, es muy enternecedor leer las palabras del Padre, llenas de amor, registradas en este relato, por lo que refleja el amor que Dios siente por toda la humanidad. En el 32 de Lucas, capítulo 15, dice: pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque tu hermano, estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Este es el sentimiento de Dios para todos los seres humanos sin excepción. Jesús dijo: hay gran regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. O sea, hay un gran regocijo en el cielo cuando un pecador se arrepiente. Él enseñó: no he venido a buscar a justos ni a pecadores. Cristo deja 99 ovejas y se va en busca de una sola perdida. ¿No hará todo cuanto pueda por salvar a todos y a cada uno de los seres humanos que viven y han vivido en este planeta? Si Él hará eso precisamente, Él hará eso precisamente, porque eso es lo que enseñó en los evangelios. Eso es para lo que vino a dar la vida. No solo lo hizo por su iglesia, lo ha hecho por todo el mundo. Bien, pues continúa escribiendo el autor diciendo lo siguiente: el salario que el pecado paga es muerte, de modo que el que ha muerto ya ha pagado por sus pecados. Al resucitar, solo se le podrá juzgar sobre la base de lo que hagan en la nueva vida. Claro que esta verdad liberadora, según creen los líderes sectarios, dejarían las iglesias vacías, porque ellos creen que si las personas supiesen que tendrán una nueva oportunidad sin tener que pagar por los pecados actuales, vivirían vida de pecado.
En realidad no lo podrían explotar. Y sin embargo, los que conocemos o creemos estas verdades, no vivimos vida de pecado. Al contrario, crece nuestro amor a Dios y a su Hijo. A una buena persona es natural que se le quiera. En las sectas, digan lo que digan, la mayoría están atemorizados por el Dios cruel que les han enseñado. En cambio, los cristianos aman a Dios muchísimo. Lo pueden llamar Padre. Por eso seguimos intentando vivir vidas limpias que sean del agrado de nuestro Señor. Mientras que si alguien solo sirve a Dios por miedo al castigo pues a lo sumo se convierte en un hipócrita religioso, y eso no glorifica a Dios. Muchas personas que militan en instituciones religiosas creen que los ateos y los agnósticos no serán salvos como dicen ellos. Piensan que el no creer en Dios es un pecado tan grande e imperdonable que para estas personas solo hay un futuro de muerte y desaprobación. Pero yo no creo que eso sea cierto. Muchas personas sinceramente no pueden creer en Dios. Algunas de ellas han sufrido o visto sufrir de tal manera y como tal intensidad a seres humanos inocentes que no pueden conciliar la creencia en un Dios de amor con lo que ellos observan. Razonan que si Dios existe y es, como nos ha dicho, un Dios de amor, pues no permitiría que tantas maldades y sufrimientos viniesen sobre la humanidad, especialmente sobre los más indefensos e inocentes. A esas personas que razonan de un modo coherente y cuya sincera creencia es esta, no creo que Dios las condene, porque de hecho el mismísimo Hijo de Dios predijo que en la parte final de este sistema de cosas la fe no se podría hallar sobre la tierra. En Lucas 18:8, que dice: les digo, Él hará que se le haga justicia rápidamente. Sin embargo, cuando llegue el Hijo del Hombre, ¿verdaderamente hallará la fe sobre la tierra? Me parece a mí, de ningún modo es Dios un gran juez que va castigando a todo el que no se atiene estrictamente a sus mandamientos, que castiga de manera completamente rígida e inmisericordia. Pues no, muy al contrario. El mensaje que Jesús nos transmitió es el que alguien que comprende y se compadece del estado lastimoso en que la humanidad se encuentra. Él nos ve, como dijo en Mateo 9:36. Al ver pues las muchedumbres, pues se compadeció de ellas, porque estaban desolladas y desparramadas como ovejas sin pastor. El Dios al que yo amo y adoro no desea ni la muerte del juicio, ni la muerte de alguien inicuo. No desea ni la muerte de alguien inicuo. En Ezequiel 18:23 dice: yo no quiero que el malvado muera, sino que cambie de conducta y viva. Yo, el Señor, lo afirmo. Así que no enseña ni quiere para la humanidad los castigos que pintan los que no los conocen o solo están interesados en aprovecharse de los fieles. Lo que es más, estas enseñanzas los insultan y mancillan su hermoso nombre.
Dios no desea que nadie le obedezca por temor. Él desea nuestro amor como un padre espera el respeto y amor de sus hijos, no por temor, sino por lo mucho que durante su vida ha amado a esos hijos y porque siempre ha querido lo mejor para ellos. Dios dará a todos la educación y capacidad necesaria para afrontar un juicio justo, sino que cambie de conducta y viva. Esa es la voluntad divina, pero para que la gente cambie la conducta necesaria, ser reeducada, pues necesita oportunidades. No se puede hacer este cambio en las circunstancias actuales. Excepciones aparte. Jesús enseñó que el Padre está lleno de amor y sentido común. Él dijo: ¿quién será el que si su burro se cae en un pozo no irá a salvarlo porque sea el día en el día del sábado? El sentido común dicta que así se hará. También el sentido común dicta que Dios no juzgará a la humanidad de una manera que no sea mucho más amorosa que lo haría un padre que ama a sus hijos. El sentido común dice que no sería justo juzgar a la humanidad sobre la base de lo que hace en las presentes circunstancias. Esa es mi convicción. Esa es mi convicción y la de los otros hermanos con los que estudio la Biblia, alejado de las enseñanzas sectarias. Dios es amor y aunque no se transigirá ni permitirá la maldad de ningún tipo, sí dará la oportunidad a la humanidad de que aprenda los caminos de la justicia, el amor y la tolerancia que no conocemos. Jesús enseñó el verdadero camino para llegar al Padre, y ese camino es el del amor y la misericordia, la compasión y la fraternidad entre los hombres de toda raza, nación y lengua, dar de comer al que no tiene y compartir con los necesitados. Éxodo 23:11 dice: pero el séptimo año has de dejarla sin trabajar y tienes que dejarla en barbecho y los pobres de tu pueblo tienen que comer de ella. Ese es el evangelio que he aprendido. Mateo 19:21. Si quieres ser perfecto, ve, vende tus bienes y dar a los pobres, y tendrás tesoro en el cielo, y ven, sé mi seguidor. No se puede ser cristiano sin socorrer a los necesitados del mundo, sea esto del color que sea. Así es el corazón del Dios Todopoderoso Jehová. Ese es el sentimiento de su Hijo Jesucristo y de todos y cada uno de los miembros de su Iglesia. No podemos conjurar estos sentimientos que emanan de Dios con un presunto juicio sin las oportunidades que se necesitan para salir airoso de él. Dios sorprenderá a todos con la grandiosidad de su amor para con todos los que han vivido y viven en este planeta. Poco más puedo, o mejor dicho, deseo escribir. Poco más puedo, o mejor dicho, deseo escribir. Porque todo ya está escrito en los evangelios y en los posteriores escritos que encontraremos en la Biblia. Es esa la fe de mi familia, nuestra fe.
Y bien, pues termina diciendo el autor, Diego Hidalgo, lo siguiente. Sé que muchos objetarán a mi manera de entender el Evangelio. De hecho, hace unos pocos años yo mismo no habría estado de acuerdo con los planteamientos que en este capítulo hago. Algunos me han dicho, si todos nos vamos a salvar, ¿para qué esforzarse ahora por ser cristiano? Responderé a esto. Muy sencillo, por amor, por gratitud, por, por decencia, por coherencia y además porque el cristianismo es el camino que mayor felicidad y contentamiento aporta al que lo sigue. El efecto que a mí y a otros han producido el descubrir este Evangelio sin miedo a castigo en el que ahora creemos es que nos ha acercado más a Dios y nuestro amor ha crecido, de modo que no deseamos hacer lo bueno por temores a castigos, sino por amor, sino por el amor. El saber que Dios es amor nos acerca a Él y nos ayuda a crecer en amor, en solidaridad con nuestros hermanos y con todo hombre, mujer y niño de este mundo. El compañerismo, el hacer felices a los que nos rodean, Él es la realización de todo cristiano. Es la estatura de Cristo a la que aspiramos.